Muy buenos días a todas las personas que nos ven y que están participando de este congreso. Les habla Wilson Zambrano Vélez, psicólogo clínico, y les voy a presentar la ponencia titulada La neurodidáctica en la práctica docente. Reflexiones acerca de su aplicación en el aprendizaje de estudiantes universitarios. Quienes colaboran en esta ponencia: la máster Ana Uribe Ventimilla, la máster Mónica Tomala Chavarría, la máster Amarilis Laínez Quinde y la máster Rosicela Vaquerizo Quirumbay. Es importante mencionar que esta ponencia es uno de los resultados de un proyecto de investigación que actualmente está ejecutando la Facultad de Educación, específicamente la carrera de Educación Inicial de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador, y que hace referencia al aprendizaje neurosensorial en niños de 2 a 6 años. Como este proyecto recién está comenzando, está iniciando, pues esta primera revisión de la literatura la decidimos hacer enfocada hacia los estudiantes universitarios, sobre todo porque nosotros enseñamos a estos estudiantes y de cierta manera tratamos de emplear los enfoques más actuales relacionados con la educación. Bien, entonces voy a empezar con la introducción. Se entiende en la actualidad que la neurodidáctica es un campo interdisciplinario que busca integrar los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro con las prácticas educativas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde un punto de vista general, la neurodidáctica trata de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes puedan adquirir una serie de habilidades, de destrezas y de competencias que les ayuden a resolver problemas. A modo general, existen varios autores que han teorizado acerca de la neurodidáctica. Tenemos a Francisco Mora, que centra su atención en la emoción durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos dice Francisco Mora? Que la emoción es un aspecto o un elemento importante que nosotros como docentes debemos de considerar, puesto que a través de la emoción se generan aprendizajes significativos que van a quedar plasmados en la corteza cerebral y que van a perdurar durante un largo tiempo. Luego tenemos a Jesús Guillén y César Paul, que nos dicen que la neurodidáctica considera factores como la plasticidad cerebral, la atención y la memoria. Es muy importante reflexionar acerca de esto porque hace algunos años atrás la educación no consideraba estos elementos, puesto que se enfocaba en estrategias de enseñanza-aprendizaje tradicionales. De alguna manera, esta educación tradicional ha limitado un poco también la capacidad que tienen los estudiantes y que también tenemos nosotros como docentes y que ahora en la actualidad con el enfoque de la neurodidáctica se está pretendiendo pues aplicar. También tenemos a Antonio Batro que nos dice que la neurodidáctica puede contribuir con la creación de entornos educativos que estimulen el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. Es decir, pasamos de este enfoque tradicional de tener al estudiante sentado a que participe dentro del proceso, que se involucre a través de actividades desafiantes que propone el docente. René Diego Bautista y Ana Forest destacan la importancia de considerar el aspecto como la motivación, la atención y la emoción en el diseño de las estrategias. Aquí nos vamos del lado de las estrategias. ¿Cuáles son los elementos que nosotros incorporamos para que el estudiante sienta que es algo nuevo que está realizando durante el proceso de aprendizaje? Generalmente estas estrategias que solemos utilizar pues se enmarcan en el paradigma tradicional, es decir, más de lo mismo que no generan nuevos conocimientos, nuevas habilidades en nuestros estudiantes. A continuación les voy a presentar una línea de tiempo de la neurodidáctica. Digamos que, como ya lo mencioné, es una disciplina relativamente reciente, puesto que está empezando a consolidar sus bases con los diferentes estudios que se llevan realizando hasta el momento. Tenemos que en 1990 empezó el surgimiento de la neuroeducación, es decir, se empezó a incorporar dentro de la educación los conocimientos que se tenían acerca del cerebro y cómo estos conocimientos sirven para entender el proceso de enseñanza y aprendizaje. A principios de los años 2000 empieza el auge de la neurodidáctica, es decir, cuáles son las
estrategias que yo como docente puedo utilizar para optimizar el proceso y que realmente nuestros estudiantes puedan aprender. Entonces, a partir de ese momento, este enfoque tradicional se fue moviendo de manera progresiva. En la década de 2010 empieza la consolidación y desarrollo. Se empezaron a generar innumerables estudios acerca de cuáles son las estrategias más efectivas basadas en el cerebro que procuran un aprendizaje adecuado en los estudiantes. En el 2013, pues empieza también la fundación de la Sociedad Española de Neurodidáctica a aportar con información valiosa respecto a cómo aprende nuestro cerebro. Finalmente, en el año 2020, todavía se continúan con investigaciones y aplicaciones prácticas. Incluso ahora que estamos en el año 2023, el proyecto que nosotros estamos ejecutando en la Facultad de Educación, carrera de Educación Inicial, se enfoca justamente hacia esto, ¿no? Comprender cómo aprende el cerebro del niño, pues, considerando el contexto, los factores sociales, ambientales donde éste habita. Cerebro y desarrollo cognitivo del estudiante universitario. A modo general, nosotros como docentes ya conocemos un poco el funcionamiento de este órgano. Conocemos cuáles son sus lóbulos, cuáles son los hemisferios y cuáles son las estructuras que procuran el pensamiento. Una de las teorías que yo utilizo para comprender la evolución de los procesos cognitivos de este órgano es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Este pensador propone específicamente 4 etapas donde se va desarrollando el pensamiento. Tenemos la etapa sensoriimotora, etapa 1, la etapa 2, la preoperacional, la etapa 3, acciones concretas, y la etapa 4, operaciones formales. Entonces podemos situar al estudiante en la etapa de operaciones formales, puesto que hace uso del pensamiento hipotético deductivo. A través o mediante este pensamiento, el estudiante puede adaptarse al contexto educativo y puede resolver problemas académicos. En este contexto, o con esta idea, es muy importante que el docente procure al momento de utilizar una estrategia o una actividad que ésta pues sea novedosa, puesto que el estudiante ya viene cursando por una educación en donde ya conoce un conjunto de estrategias o técnicas y actividades de aprendizaje que realmente no le han resultado pues novedosas o beneficiosas, sobre todo porque se han utilizado durante cierto tiempo. Y cuando, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizamos una determinada actividad durante un tiempo prolongado, estas ya no generan el mismo interés y por tanto no generan aprendizajes en nuestros estudiantes. Con estos antecedentes, la presente ponencia pretende explicar el principio de la neurodidáctica, uno de los principios, estableciendo reflexiones de su aplicación desde la práctica docente en el aprendizaje de estudiantes universitarios. Entonces, para entender el principio de la neurodidáctica, es muy importante comprender esto del crecimiento neural y poda sináptica. En la imagen que estoy mostrando a la izquierda, podemos observar cómo este pico de crecimiento neuronal se eleva de manera significativa y va cayendo a medida que nuestro cerebro va evolucionando hasta llegar a la etapa adulta. En la segunda imagen podemos observar cómo se establecen o cómo se conectan nuestras neuronas cuando nos exponemos a nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Entonces, la pregunta es por qué nuestras neuronas dejan de conectarse a medida que nosotros nos desarrollamos o nuestro cerebro evoluciona o crece. Esto lo responde la neurodidáctica, y es que durante los primeros años de vida todo resulta novedoso para nosotros, pero a medida que un objeto es conocido por nosotros, este no va generando el mismo nivel de interés. Y lo mismo ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando un docente aplica una estrategia o una actividad de manera consecutiva, no va a generar ese mismo interés en los estudiantes. Por tanto, el docente tendría que incorporar nuevos elementos para generar justamente la novedad, el interés. Y de esa manera va a ocasionar que nuevamente estas neuronas se empiecen a conectar unas con otras y esto es lo que va a procurar el desarrollo de aprendizajes significativos. En la imagen que estoy mostrando a continuación, justamente se explica este principio. La neurodidáctica define el aprendizaje como cualquier variación en las conexiones sinápticas que produzcan cambios en el pensamiento y comportamiento. Cualquier variación. Entonces, las variaciones van a estar sujetas en función de si ese objeto de aprendizaje genera o no genera interés en el estudiante. Como bien lo dice aquí, las modificaciones pueden generarse a través de la información teórica
de la práctica o de las experiencias de vida. Es verdad que aquí hay un conjunto de elementos y factores que analizar, porque por ejemplo nosotros podemos utilizar una estrategia con un conocimiento teórico diferente. Sin embargo, lo que va a resultar en un aprendizaje significativo no es tanto el aprendizaje teórico, sino la estrategia o el modo que utiliza el docente para que el estudiante aborde ese problema. Entonces, las estrategias que nosotros tenemos que utilizar o que debemos utilizar deben de tener cierto grado de novedad. Una debe ser diferente de la otra para que puedan generar esta variación en las conexiones sinápticas. Por lo menos en la práctica docente que venimos desarrollando los profesores de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, tratamos de incorporar nuevos elementos a estas estrategias que frecuentemente utilizamos. Sobre todo porque sabemos que en la educación media los estudiantes ya vienen con un bagaje de conocimientos, ya conocen estas estrategias que posiblemente algunos docentes utilicen a nivel de educación superior y que obviamente no les están generando aprendizajes porque no les llaman la atención, que no son novedosos. Sin embargo, el enfoque de la neurodidáctica propone eso, que si estamos utilizando una determinada estrategia, incorporemos un elemento novedoso, de tal manera que el estudiante ponga a prueba sus conocimientos, desafíe sus habilidades. En esta imagen podemos observar justamente este ejemplo que les estaba dando. Cuando nosotros incorporamos un nuevo elemento a esta estrategia, se conectan miles de neuronas, se establecen nuevas conexiones sinápticas. Sin embargo, cuando un docente utiliza la misma estrategia de manera iterativa, se activan los circuitos ya creados, pero no se establecen nuevas conexiones sinápticas, que es lo que va a procurar que aprendamos o generemos o desarrollemos nuevas habilidades, competencias y destrezas en cualquiera de las áreas, en el área física, en el área comunicativa, psicológica, etcétera. ¿Cómo se consigue la variación en las conexiones sinápticas? Pues específicamente va a depender del enfoque y de la estrategia que usted utilice. Por ejemplo, cuando usted utiliza una estrategia, puede incorporar cualquiera de estos elementos que yo estoy mostrando en esta pantalla. Un elemento físico-motor, un elemento afectivo-emocional o cognitivo-social. Por ejemplo, si usted está aplicando la estrategia o el método explicativo ilustrativo y sus estudiantes tienen que desarrollar una presentación, debe necesariamente incorporar uno de estos elementos que le planteen al estudiante una situación a resolver. Es más, que el estudiante se pregunte, bueno, ahora, ¿cómo yo resuelvo este problema? Entonces, en ese momento estamos movilizando el pensamiento, estamos movilizando también un conjunto de estructuras que van a procurar que se conecten otras áreas del cerebro, que se conecten las neuronas. Si nosotros logramos conseguir eso, hemos aplicado uno de los principios más importantes de la neurodidáctica, que es generar variaciones sinápticas en el cerebro de nuestros estudiantes. Y esto se logra, pues, incorporando elementos novedosos al proceso de enseñanza-aprendizaje, no repitiendo siempre lo mismo. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que hemos llegado este grupo de trabajo? Pues que la neurodidáctica destaca la variabilidad individual en la forma que las personas aprenden debido a las diferencias en la estructura y funcionamiento del cerebro, es decir, todas las personas, todos los seres humanos somos diferentes y durante el proceso, pues, ciertas estrategias deben estar diseñadas conforme esta variabilidad individual. Entonces, los educadores pueden aprovechar estos conocimientos para personalizar la enseñanza y adaptar las estrategias pedagógicas de acuerdo con las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Cuando tenemos aulas con una gran cantidad de estudiantes es un poco complicado, pero por lo menos tratemos de variar o incorporar nuevos elementos o hacer grupos de trabajo. En cada grupo de trabajo se aplica una estrategia y se incorpora un nuevo elemento de tal manera que sea novedoso para el grupo de estudiantes o para el estudiante. En segundo lugar, la neurodidáctica subraya la conexión entre las emociones y el aprendizaje. No podemos desvincular el aprendizaje de nuestras emociones. Es muy importante que en esta práctica nosotros incorporemos elementos que lleven consigo una connotación emocional, de tal manera que el estudiante se comprometa y todos los sistemas trabajen en conjunto. Porque no podemos separar al sistema límbico de la corteza prefrontal o el neocórtex, porque realmente eso no genera aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Se ha demostrado que las experiencias emocionales impactan significativamente en la memoria y la retención de la información. Eso va directamente a la corteza cerebral cuando se incorpora un elemento afectivo emocional.
Los educadores pueden aprovechar esto al crear ambientes positivos y motivadores para el aprendizaje. Y por último, la práctica de la neurodidáctica aboga por la aplicación de estrategias pedagógicas respaldadas por la investigación en neurociencia. Entonces, tenemos que conocer a profundidad estos estudios que ha realizado la neurociencia con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje y cuáles son los más efectivos. Estas estrategias pueden incluir métodos de enseñanza que aprovechen la plasticidad cerebral, como la repetición espaciada, el aprendizaje basado en problemas y el uso de diversas modalidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, en una determinada actividad, incorporar el aspecto kinestésico, visual, la resolución de un problema o la repetición espacial, según lo que nos dice la neurodidáctica. Bueno, con esto he terminado mi presentación. Agradezco al equipo de trabajo que está colaborando en este proyecto de investigación. Muchas gracias. Nos vemos.